Bueno, nuestro tema del día de hoy es la ley combinada de los gases. Esta ya sería la cuarta ley que estamos trabajando de las 7 que vamos a ver. La ley combinada de los gases. Como su nombre lo indica, pues básicamente es una combinación. Es decir, aquí vamos a juntar varias leyes. Pero ¿cuáles leyes son las que vamos a juntar en la ley combinada de los gases? Bueno, ya hicimos, ya colocamos nuestro título, ley combinada de los gases, para pasar a la siguiente diapositiva, ley combinada de los gases. Listo. Ahora sí, ¿cuáles son las leyes que vamos a combinar? Pues las tres leyes que vimos anteriormente. La ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle. Las vamos a combinar en una sola. En este caso, la ley combinada de los gases relaciona las tres variables: presión, volumen y temperatura. Lo único que vamos a tener estable es la cantidad del gas, pero aquí no tenemos variables constantes, sino que cada una de ellas va a estar cambiando. Cambia la presión, cambia el volumen y cambia la temperatura. Todas van a estar cambiando. Entonces vamos a unir, como lo decía acá, vamos a unir las tres leyes. La ley de Boyle, que nos dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales en el estado gaseoso. La ley de Gay-Lussac, que nos dice que la presión y la temperatura tienen una relación directamente proporcional. Y la ley de Charles, que nos dice que el volumen y la temperatura tienen una relación directamente proporcional. Entonces, tomamos el apunte de lo que está en la parte de arriba y la ecuación del centro, la que dice ley combinada de los gases, porque las otras ya la tenemos. Entonces, la ecuación perdón, el texto que está en la parte superior, que es la que nos dice, nos define la ley combinada de los gases, y el texto que está en perdón, la ecuación que tenemos en la mitad, que es la ecuación que hace referencia a esta ley. Solo vamos a tomar el apunte de esta ecuación, las otras ecuaciones no, porque pues ellas ya las trabajamos. Bueno, tomamos el apunte y ya continuamos. ¿Listo, chicos? ¿O aún falta alguien? Bueno, esto que les voy a escribir acá no es para que lo copien, solamente es para que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos la ecuación escrita de manera, bueno, con sus correspondientes denominadores. Para hacer el despeje de la ecuación siempre es más fácil tenerla de manera lineal. Entonces, en este caso, las temperaturas las pasamos a multiplicar. Entonces, la ecuación me quedaría como presión 1, volumen 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. ¿Listo? Teniendo escrita la ecuación de esta manera, se hace mucho más sencillo el despeje, porque simplemente las variables que tenemos multiplicando las pasamos al otro lado a dividir según lo que yo quiera despejar. ¿Sí? Las variables que están multiplicando las pasamos del otro lado a dividir. Fíjense que en este caso ya no es una sola variable, sino son dos variables las que tengo que pasar al otro lado a dividir. ¿Mm? Listo, entonces quería que lo viéramos de esta manera porque así es más fácil hacer el despeje. Sin embargo, como esta ecuación tiene mucho más variables, tiene 6 variables, les voy a dar de una vez el despeje de las 6 ecuaciones, ¿sí? Las 6 ecuaciones que se van a derivar de ahí. Entonces ya tenemos la ecuación principal y ahora vamos a tomar el apunte de las 6 ecuaciones que se derivan de allí para que ya las tengan despejadas y cuando vayamos a hacer los ejemplos de los ejercicios, pues sea mucho más sencillo. Entonces, aquí tenemos en la siguiente diapositiva
las 6 ecuaciones que salen de la ecuación de la ley combinada de los gases. Entonces, por favor, tomamos este apunte de las 6 ecuaciones y ya pasamos entonces a hacer los ejemplos de los diferentes ejercicios relacionados con esta ley. Bueno, entonces ya teniendo nuestras ecuaciones, y ustedes ahí por favor tenerlas a la mano para que en algún momento les voy a preguntar en la medida que vayamos haciendo los ejemplos, qué ecuación es la que debemos utilizar. Bueno, entonces muy atentos, por favor. Vamos a ver 3 ejemplos. Esperemos que sí, yo creo que el tiempo nos da perfecto. 3 ejemplos de ejercicios de la ley combinada de los gases. Y una vez hayamos hecho estos ejemplos, entonces, bueno, aprovecho y de una vez les informo que hoy en la tarde tendremos refuerzos. Se van a hacer refuerzo martes, jueves y martes y jueves de esta semana y jueves de la próxima semana. Hoy vamos a tener refuerzo de física y de química desde las 2:30 hasta las 4:10. Desde las 2:30 hasta las 4:10. Entonces, lo que vamos a hacer es el taller que tenía programado para el viernes, lo vamos a trabajar el día de hoy en el refuerzo. Con eso, el viernes ya podemos adelantar y trabajar sobre otra ley. Entonces, el taller que tenía programado para el día para el día jueves es la cosa, para el día jueves de química, entonces lo vamos a trabajar esta tarde, que nos encontremos a las 2:30 en el refuerzo. Solo hoy tienen refuerzo conmigo, ¿no? El jueves es con otras materias y lo mismo el siguiente jueves es de otras materias. Hoy es conmigo, entonces a las 2:30 nos vamos a encontrar y en ese horario estaremos desarrollando nuestro taller y también pues avanzaremos algo de física. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Ya saben, primero prestan atención, yo lo explico y luego ustedes toman el apunte. ¿Listo? Para que no nos perdamos. Entonces, en esta ocasión nos dice el ejercicio que tenemos a la temperatura de 25 grados Celsius y a la presión de 690 milímetros de mercurio, cierta cantidad de oxígeno ocupa un volumen de 80 mililitros. Entonces ya nos dieron los datos iniciales, ¿cierto? Nos dicen que la temperatura inicial es de 25 grados Celsius. Nos dicen que la presión inicial es de 690 milímetros de mercurio, 690 milímetros de mercurio, y el volumen inicial es de 80 mililitros. 80 mililitros. Ahora nos dice, ¿cuál será el volumen ocupado? Es decir, vamos a hallar el volumen 2 por el gas en condiciones normales. Entonces, nos hace falta la temperatura y la presión. Y ahí dice que en condiciones normales. Bueno, no hemos hablado de las condiciones normales, de ellas vamos a hablar una vez finalicemos este tema, pero entonces yo se las voy a dar y luego hablamos de qué son esas condiciones normales. Entonces, la presión en condiciones normales es de 1 atmósfera. La presión en condiciones normales es 1 atmósfera. Y la temperatura, perdón, porque aquí es 2, presión 2. Y la temperatura en condiciones normales es 273,15 Kelvin. 273,15 Kelvin. Listo, ya tenemos los datos que nos dan en el problema. Pero es importante que miremos algo en este caso. Fíjense que las temperaturas están en unidades diferentes y las presiones están en unidades diferentes.
Tenemos que trabajarlas en la misma unidad para poder hacer el desarrollo del ejercicio. Ya sabemos que la temperatura sí o sí, ¿cierto? Se trabaja en escala Kelvin. Entonces a este 25 le vamos a sumar 273,15 y ahí vamos a tener la temperatura en escala Kelvin. Entonces sería 298,15 Kelvin, ¿cierto? Ya tenemos la escala en la que necesitamos trabajar. Y la presión tenemos por un lado milímetros de mercurio y por otro lado atmósferas. La forma más fácil, digámoslo así, de trabajarlo en este caso es pasando las atmósferas a milímetros de mercurio, porque ya conocemos la equivalencia. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Es mucho más fácil esto, eh, es mucho más fácil eso que pasar los 690 milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces, en este caso, una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Para quien me está preguntando las condiciones normales. Las condiciones normales son presión en atmósfera y temperatura 273,15 Kelvin. Por eso fue que las coloqué aquí en la parte de abajo. Generalmente hablamos de presión y temperatura normales, que son esas, una atmósfera y 273,15 Kelvin. Pero la atmósfera la estamos colocando en términos de milímetros de mercurio para poder desarrollar el ejercicio adecuadamente. Listo. Ya tenemos todos nuestros datos y el ejercicio nos pide hallar volumen 2. Volumen 2. Angie Guzmán, dime cuál es la ecuación para volumen 2. Ya, profe, es presión 1 por volumen 1 por presión 2 sobre presión 2 por temperatura 1. Acá tienes algo mal. Presión 1 por volumen 1 por temperatura 2. Ay, perdón, profe, me equivoqué, pero sí la tengo bien escrita. Ah, bueno. Presión 2, temperatura 1. Listo. Ya tenemos la ecuación con la cual vamos a trabajar. Entonces simplemente empezamos a reemplazar nuestros datos. Presión 1, 690 milímetros de mercurio, ¿cierto? Ya tenemos la presión 1. Volumen 1, 80 mililitros. Temperatura 2, 273,15 Kelvin, ¿cierto? 273,15 Kelvin. Y ahora vamos con las variables de abajo. Presión 2 en milímetros de mercurio, ¿cierto? 760 milímetros de mercurio por la temperatura 1, que es 298,15 Kelvin. Listo. Ya tenemos entonces las variables y vamos a cancelar las que correspondan. Entonces, Kelvin con Kelvin, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y el resultado obviamente nos va a dar en mililitros. Ahora les explico rápidamente cómo se trabaja esto en la calculadora para sacar el resultado en una sola operación, ¿sí? En una sola operación. Se trabaja con los paréntesis. Su calculadora tiene unos paréntesis, entonces ustedes abren paréntesis y colocan 690 por 80 por 273,15. Cierran el paréntesis, colocan dividido, abren nuevamente paréntesis, 760 por 298,15 y cierran paréntesis.
Y de esa manera hemos hecho la operación en un solo paso sin necesidad de dar igual y que luego multiplico el de abajo y luego divido el de arriba por el de abajo. No, los paréntesis nos simplifican todo y de esa manera pues podemos hacer el trabajo mucho más rápido en una sola operación y esto nos da 66,54. Recuerden que estamos utilizando dos cifras aproximada a la segunda, pero como en este caso la tercera cifra es 1, pues nos queda igual. Mililitros. 66,54 mililitros porque estamos hablando de volumen y fue la unidad que nos quedó. Bueno, quiero saber si hay alguna duda en el desarrollo de este ejercicio. Algo que no haya quedado claro, algo que no se haya entendido. Por favor, pregunten, que no se queden con inquietudes, porque después cuando realicen la actividad, pues no van a tener dificultades con eso. Ok, entonces recordemos que la temperatura siempre se trabaja en Kelvin y que debemos tener la misma unidad en presión o en volumen, según sea el caso, para poderla cancelar. Ok, vamos a repetir el proceso con la calculadora. Entonces, ubiquen en su calculadora los paréntesis, ¿sí? El paréntesis. Entonces, ustedes abren paréntesis y colocan toda la operación de la parte de arriba, es decir, 690 por 80 por 273,15 y cierran el paréntesis. Cierran el paréntesis. Le colocan dividido, ahí de una vez al ladito, no hay que dar igual, no hay que dar nada, simplemente dividido. Abren otro paréntesis, ¿cierto? Y escribimos la operación de la parte de abajo. Todo seguido, 760 por 298,15 y cerramos paréntesis. Y ahí sí le damos igual. ¿M? O hay calculadoras que van haciendo el proceso mientras usted va escribiendo, entonces generalmente la del celular, entonces él de una vez le va a dar la respuesta. Pero si no, pues simplemente usted coloca igual y ya le aparece la respuesta, que en este caso es 66,54 mililitros. Por favor, verifiquen con su calculadora para que efectivamente vean que es el proceso correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces por favor tomemos el apunte de este ejemplo número 1 y ya pasamos con otros ejemplos. Bueno, este ejemplo nos dice un gas a 0 grados Celsius y 600 milímetros de mercurio tiene un volumen de 500 mililitros. Si la presión es aumentada a 800 milímetros de mercurio y el volumen varía a 600 mililitros, determine la nueva temperatura expresada en grados Celsius. Entonces, nuevamente tomamos nuestros datos y nos dice primero, no, bueno, primero no, no coloquemos primero, sino la temperatura. Tenemos temperatura 1, que es 0 grados Celsius, ¿cierto? 0 grados Celsius. Tenemos la presión 1, que es 600 milímetros de mercurio. 600 milímetros de mercurio. El volumen 1, que son 500 mililitros. Nos dice que aumentamos la presión, entonces la presión 2 viene a ser de 800 milímetros de mercurio. 800 milímetros de mercurio. Nos dice que el volumen 2 varía, o sea, el volumen varía a 600 mililitros.
y que debo hallar la temperatura 2 y que la debo expresar en grados Celsius. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Ok. Tenemos la temperatura 1 que está en grados Celsius. El hecho de que me estén pidiendo la respuesta en grados Celsius no quiere decir que yo trabaje el ejercicio en escala Celsius, ¿sí? Debo trabajar el ejercicio en escala Kelvin. Siempre lo resuelvo en escala Kelvin. Ya después, cuando tenga la temperatura que estoy buscando, la pasaría a grados Celsius, pero resolvemos el ejercicio en escala Kelvin. Entonces, a la temperatura que tenemos, que es de 0 grados Celsius, le voy a sumar 273,15 para tener la temperatura en la escala correspondiente, en escala Kelvin. Bueno, vamos a hallar la temperatura 2. Ana María Melo, ¿me dices cuál es la ecuación para temperatura 2? La ecuación para la temperatura 2 es P2 por B2 por T1 sobre P1 por B2, por B1, perdón. Ok, entonces aquí tenemos la ecuación para temperatura 2. Presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 sobre presión 1 por volumen 1. Entonces simplemente reemplazamos nuestros datos. Presión 2, bueno, ya habíamos verificado que las unidades eran las mismas, ¿no? 800 milímetros de mercurio por el volumen 2, que es 600 mililitros, por la temperatura 1, que es 273,15 Kelvin, sobre presión 1, que son 600 milímetros de mercurio, 600 milímetros de mercurio, por el volumen 1, que son 500 mililitros. Cancelamos mililitros con mililitros, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, y la respuesta nos va a dar en Kelvin. Entonces, nuevamente hacemos lo que les expliqué, ¿cierto? Con nuestra calculadora, abrir paréntesis, 800 por 600 por 273,15 y cerramos paréntesis. Dividido, abrimos paréntesis, 600 por 500 y cerramos paréntesis. Esto nos da como temperatura 2, 437,04 Kelvin, ¿cierto? 437,04 Kelvin. Pero como nos pide que sea en escala Celsius, entonces le restamos 273,15. ¿Sí? Le restamos 273,15 y eso nos da 163,89 grados Celsius. ¿Sí ven? Al final es que resto y paso a Celsius, pero el ejercicio lo resuelvo en escala Kelvin. Siempre el ejercicio se resuelve en escala Kelvin. Para pasar de Kelvin a Celsius, simplemente restamos 273,15. Y eso es todo lo que hay que hacer en este caso. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces tomamos el apunte de este segundo ejemplo y creo que pues vamos a dejar solamente dos ejemplos
porque pues el tiempo no nos va a dar para hacer el tercero y pues básicamente el proceso es el mismo. Lo importante es tomar bien los datos y verificar que tengamos las unidades adecuadas. Como les decía entonces hace rato, hoy a las 2:30 nos vamos a encontrar nuevamente. Yo les envío el enlace de conexión para desarrollar la actividad correspondiente a este tema o a esta ley, que es la ley combinada de los gases. Realizamos, por favor, el ejemplo.